Domingo 20 de marzo. Cuidar al pueblo de Dios. Leamos Hebreos 13, 1 y 2. Romanos 12, 13. Primera de Timoteo 3, 2. Tito 1, 8 y Primera de Pedro 4, 9. ¿Qué papel desempeñaba la hospitalidad en la iglesia primitiva? Hebreos 13, 1 al 2 nos dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito 1:8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El cristianismo era un movimiento en tránsito, que a menudo dependía de la hospitalidad de cristianos y de no cristianos. El mandato "no se olviden de la hospitalidad" probablemente no se refiere simplemente a no pensar en hospedar a alguien, sino a la negligencia deliberada. Pablo no tiene en mente la hospitalidad solo para los hermanos de la fe. Les recuerda a sus lectores que, al recibir a extraños, algunos sin saberlo, hospedaron a ángeles. Probablemente tenía en mente la visita de los 3 hombres a Abraham y a Sara. Ofrecer hospitalidad implica compartir posesiones con otra persona y sufrir con otros, que es lo que Jesús hizo por nosotros. Hebreos 2:10 al 18. El amor fraternal hacia los presos implicaba no solo que los creyentes recordaran a los prisioneros en sus oraciones, sino también que les brindaran alivio mediante el apoyo material y emocional. Existía el riesgo de negligencia intencional hacia los presos, quienes brindaban apoyo material y emocional a los condenados por la sociedad y se identificaban con ellos. En cierto sentido, llegaban a ser socios de ellos y se volvían vulnerables al abuso social. Hebreos 10, 32 al 34. La exhortación de Pablo utiliza imágenes y terminología para animar a los lectores en lo que respecta a los presos. En primer lugar, el autor recuerda el apoyo de los mismos lectores a sus hermanos encarcelados en el pasado. Se habían vuelto compañeros de quienes habían sido expuestos públicamente a las burlas y a las aflicciones. En segundo lugar, el término maltratados se hace eco del ejemplo de Moisés, que eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Finalmente, Pablo registra el ideal del amor fraternal. Le recuerda a los lectores: también estáis en el cuerpo, es decir, comparten la misma condición humana, y deberían tratar a los demás como les gustaría que los trataran a ellos si estuvieran en las mismas circunstancias. Por consiguiente, la gente debe brindar apoyo material y emocional también a los presos, mostrándoles que no fueron abandonados. ¿Qué más podemos hacer por los que están en prisión, sean miembros de la iglesia o no? Domingo 20 de marzo. Cuidar al pueblo de Dios. Dios confirió un gran honor a Abraham. Los ángeles del cielo anduvieron y hablaron con él como un amigo. Cuando los juicios de Dios estaban por caer sobre Sodoma, este hecho no le fue ocultado y él se convirtió en intercesor de los pecadores para con Dios. Su entrevista con los ángeles presenta también un hermoso ejemplo de hospitalidad. En un caluroso mediodía estival, el patriarca estaba sentado a la puerta de su tienda, contemplando el tranquilo panorama, cuando vio a lo lejos a 3 viajeros que se aproximaban. Él se apresuró a acercarse a ellos, y con la mayor cortesía les pidió que le honrasen deteniéndose en su casa para descansar.
Con sus propias manos les trajo agua para que se lavasen los pies y se quitasen el polvo del camino. Él mismo escogió los alimentos para los visitantes y mientras descansaba bajo la sombra refrescante, se sirvió la mesa, y él se mantuvo respetuosamente al lado de ellos, mientras participaban de su hospitalidad. Este acto de cortesía fue considerado por Dios de suficiente importancia como para registrarlo en su palabra, y 1000 años más tarde, un apóstol inspirado se refirió a él, diciendo: «No olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles». Hebreos 13:2. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 132 y 133. Hay otros muchos para quienes podemos hacer de nuestro hogar una bendición. Nuestras relaciones sociales no deberían ser dirigidas por los dictados de las costumbres del mundo, sino por el Espíritu de Cristo y por la enseñanza de su palabra. En todas sus fiestas, los israelitas admitían al pobre, al extranjero y al levita, el cual era a la vez asistente del sacerdote en el santuario y maestro de religión y misionero. A todos se les consideraba como huéspedes del pueblo, para compartir la hospitalidad en todas las festividades sociales y religiosas y ser atendidos con cariño en caso de enfermedad o penuria. A personas como esas debemos dar buena acogida en nuestras casas. ¿Cuánto podría hacer semejante acogida para alegrar y alentar al enfermero misionero o al maestro, a la madre cargada de cuidados de duro trabajo, o a las personas débiles y ancianas que viven tan a menudo sin familia, luchando con la pobreza y el desaliento? El Ministerio de Curación, página 272. No pensemos que vamos a rebajar nuestra dignidad al atender a los dolientes. No miremos con indiferencia y desprecio a los que han arruinado el templo del alma. Ellos son objeto de la compasión divina. El que creó a todos tiene interés en todos. Aún los que han caído en lo más bajo no están fuera del alcance de su amor y compasión. Si somos verdaderamente sus discípulos, manifestaremos el mismo espíritu. El amor que es inspirado por nuestro amor hacia Jesús verá en cada alma, sea pobre o rica, un valor que no puede ser medido por el cálculo humano. Revele en nuestra vida un amor superior a cuanto pueda expresarse en palabras. Con frecuencia, el corazón de los hombres se endurece bajo la reprensión, pero no puede resistir el amor que se les manifiesta en Cristo. Sea nuestro mensaje: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 281 y 282.